Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Montoya, soy servidor de la Iglesia Jesucristo Gracia Eterna de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Hoy he estado motivado para hacer este contenido, como lo hemos venido anunciando en las páginas de nuestra Iglesia Jesucristo Gracia Eterna en Facebook y YouTube. Vamos a estar compartiendo contenido bíblico para ayudar a la Iglesia del Señor a ser edificada. Vamos a aportar nuestro granito de arena en este proceso de poder ayudar a los demás a poder comprender un poco más las escrituras. Así que de esa manera quiero contarles un poco por qué he tomado la decisión de hacer estos videos, de hacer este contenido, que espero de sea de mucha edificación y de gusto para ustedes y algunas personas que ustedes conozcan, porque mi preocupación como pastor y como cristiano ha sido últimamente ver cómo la mayoría de los cristianos no le han dado un valor, una importancia requerida al poder entender y profundizar las escrituras y la palabra de Dios verdaderamente. He pensado que de alguna manera es porque no tienen las herramientas suficientes para tener un mayor entendimiento de las escrituras. Por ejemplo, el saber interpretar un texto correctamente nos permite a nosotros poder profundizar más en la palabra de Dios, poder tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios y así sentirnos más motivados para poder cada vez más profundizar en ella. Así que hoy vamos a conocer o vamos a estar conociendo en este contenido herramientas fundamentales, pero también herramientas sencillas que nos permitan a nosotros poder comprender un poco más como cristianos la importancia de poder leer y estudiar la palabra de Dios de una manera bien profunda. Ahora, no depende tanto de la intelectualidad del cristiano, no depende tanto de su capacidad de interpretación o de entendimiento. Recuerdo las palabras de el maestro de maestros, el teólogo R.C. Sproul, quien decía en una de sus series, de sus programas de radio, que todo cristiano es un teólogo, todo cristiano puede llegar a entender realmente a Dios y de esta manera poder poner en práctica lo que entiende acerca del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es el propósito justamente con este contenido que vamos a estar subiendo 2 o 3 veces a la semana, y es justamente de que las escrituras, la palabra de Dios, que es una inspiración total del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos sirva y sea útil para que enseñe nuestras vidas, para que nos reprenda, para que nos corrija y para que nos instruya en la justicia del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender la perfección que es en el Señor y podamos estar equipados para poder poner en práctica toda buena obra. Ahora, en ese sentido, vemos estos primeros versos, el verso 16 particularmente, donde nos dice que nosotros debemos entender que las escrituras son inspiradas por Dios. Así que aquí hay un asunto de fe también. Hay que tener fe al momento de acercarnos al Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de todos los que le buscan. Así que aquí hay algo bien importante, y es que todo aquel que se acerque, todo cristiano que vaya a las Escrituras a leerla en la mañana, en la noche o cualquier hora del día, deben tener claro de que debe acercarse creyendo que realmente se está acercando a la palabra exhalada de Dios, a las escrituras que son santas, que son irreprochables, a la palabra de Dios que son inerrantes, inequívocas, la palabra de Dios que es perfecta, que es santa y que es única. Si vamos en ese sentido a la palabra de Dios, por supuesto entonces que vamos a poder tener un mayor entendimiento del Señor. Eso sería lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, ¿puede existir que una persona se acerque a las escrituras y no la entienda? Claro que sí. Nosotros también vemos esa explicación en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios,
porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Una persona natural, es decir, una persona que no haya sido realmente redimido por el Señor, no haya nacido de nuevo, no sea un verdadero creyente, esta persona no va a poder entender lo espiritual, no va a poder entender las escrituras, va a poder entender algo histórico de la palabra de Dios, va a poder entender algunos principios claves, va a poder entender leyes, como por ejemplo la ley que establece el Señor en los 10 mandamientos, donde dice no mentirás, y lo tendrá simplemente como un principio moral, pero esta persona no entenderá las consecuencias que trae el no obedecer este mandamiento, no tendrá el entendimiento que sí tienen los hijos de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, y ese mismo Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros tener la capacidad de entender lo que Él quiere que entendamos acerca del Señor. Dios se ha revelado a través de su palabra y de esta manera es que nosotros podemos comprender al Señor. Y si no entendemos a ese Dios, pues por supuesto no le vamos a obedecer y no vamos a vivir una vida cristiana conforme a la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo sé yo cómo hacer una correcta interpretación de la palabra del Señor? ¿Cómo poder ser edificados correctamente por la palabra de Dios para que nuestras vidas realmente tengan un crecimiento y una madurez que Dios espera de nosotros? Bueno, se requiere de unas reglas simples, sencillas, de aplicación sencilla que nos permiten a nosotros ir creciendo en ese entendimiento acerca de Dios. Hay una palabra que parecerá muy extraña para algunos de ustedes no la conocen, la han escuchado por primera vez o ya la han escuchado y no entienden mucho acerca de ella, es más confusa la palabra, pero no quiero que se queden únicamente con la palabra, sino con las herramientas que nos da, y es la hermenéutica. La hermenéutica viene de la palabra griega hermeneu, que significa interpretar. Y estas son herramientas que nosotros podemos utilizar porque nos permiten tener una ciencia clara de cómo establecer reglas y normas de estudio para poder tener un correcto entendimiento y una correcta interpretación de las escrituras. Así que la hermenéutica nos permite a nosotros tener este concepto. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas de la hermenéutica que nos permiten a nosotros poder ahondar más en la palabra de Dios y particularmente poder interpretar correctamente un versículo, poder interpretar correctamente un capítulo o poder interpretar correctamente el libro completo y los 66 libros que nosotros encontramos en las escrituras? Bueno, primero, tenemos que tener en cuenta el lenguaje en el cual está siendo escrito eh, este texto que nosotros estamos leyendo. Es decir, el lenguaje es muy importante, que es lo que llamamos el género literario, y en ese género literario nosotros podemos ver diferentes clases de interpretaciones. Por ejemplo, Jesús habló en parábolas. También tenemos que tener en cuenta el simil, que son las comparaciones que nosotros hacemos entre un versículo y otro versículo. No podemos quedarnos únicamente tajantemente con lo que un solo versículo está diciendo, sino que ese versículo nos debe llevar a otro que respalda una interpretación correcta, como lo vamos a ver ahorita a través del Salmo 37, versículo 4, donde dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros tomamos literalmente ese versículo, nos quedamos solamente con ese versículo, entonces querría decir que todos los anhelos de nuestro corazón serán concedidos por Dios y todos sabemos que eso no es así, no todas las oraciones que hacemos Dios las contesta. Tenemos que trasladarnos a versos como Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, donde dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir entonces que los deseos de nuestro corazón están regulados a la voluntad del Señor. En ese sentido, entonces, también podemos ver simbologías, podemos ver metáforas y podemos ver un lenguaje literal. Hay un lenguaje literal en la palabra de Dios, que lo que estamos leyendo es lo que quiere decir, y otro lenguaje que es metafórico, que es simbólico, como nosotros podemos encontrar muchos de ellos en Juan. Por ejemplo, podemos encontrar al Señor Jesucristo llamándose, por ejemplo, Él el pastor y su iglesia las ovejas. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. En ese sentido podemos ver entonces a Jesucristo mostrándose como el buen pastor y a sus ovejas como ovejas obedientes o la iglesia del Señor
obediente al Señor. Esta es una metáfora. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 vemos nosotros cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, uno de sus amados, de sus discípulos podríamos decir, quien lo trata con mucho cariño y de hecho lo trata como a un hijo. Y mientras está en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, vemos nosotros en el contexto, versículos anteriores, en el capítulo 1 y versículos anteriores del capítulo 2, del 1 al 14, cómo Timoteo tenía que estar lidiando con una falsa doctrina que había aparecido en esta iglesia. Y Pablo le escribe lo siguiente en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es muy importante poder entender esta característica que Pablo refiere a Timoteo. La frase ahí, donde dice precisión, quiere decir prácticamente un corte derecho y sin torcerse. La aplicación aquí es como cuando tú coges una tela y coges unas tijeras y vas a hacer un corte lineal, no te puedes torcer hacia ningún lado. Esto es lo que Pablo le quiere decir a Timoteo cuando le dice para que tú manejes con precisión la palabra de verdad, sin torcerse, porque hay consecuencias muy graves para el cristiano y también para un predicador, para una persona que predica, para un pastor, poder enseñar cosas de la Biblia torcidas, que realmente no es lo que la Biblia quiere decir, sino que trae su predisposición y su propia interpretación a las escrituras, y eso es lo que lleva al púlpito o a la enseñanza de otras personas. Esto puede tener, primero, una mala enseñanza, una mala doctrina. Posteriormente esto contiene una teología equivocada y posteriormente a esto una teología equivocada produce un pecado y un pecado produce una consecuencia, y eso es lo que están asumiendo algunos cristianos por no estudiar la palabra de Dios con juicio y no estudiarla realmente con mucho valor. En ese sentido, entonces, nosotros podemos ver que hay otro hermano de la hermenéutica, que es la exégesis. Yo les dije, no se queden con las palabras o lo confusa que puedan sonar, sino con la practicidad que cada una de ellas tiene. Entonces, la exégesis, que es la hermana de la hermenéutica, establece el significado original del texto. ¿Qué quiere decir lo original del texto? Es decir, que él va a enmarcar el contexto tanto histórico como bíblico, como cultural, como de la audiencia original a la que el autor escribió. Es bien importante verlo de esa manera. Y también que el autor quiso decir originalmente en aquella época y que es aplicable para una época moderna como la nuestra, sin torcerla con mis ideas, como les decía ahorita, preconcebidas, sino con ideas ya establecidas por la inspiración del Espíritu Santo de Dios para nosotros. Hay un dicho muy aplicable dentro de los teólogos hoy en día que dice que un texto fuera de contexto genera un pretexto. Y esto es muy cierto y también muy peligroso. Un texto fuera de contexto produce o genera un pretexto. Y esto es lo que justamente hace el enemigo de la hermenéutica y la exégesis, que es la eisegesis. La eisegesis es un término literal que utilizan algunos pastores hoy en día justamente, que se suelen llamar los pastores de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, que les encanta predicar para poder torcer la palabra de Dios a su acomodo y poder manipular el texto de tal manera que diga lo que ellos quieren que diga, que signifique lo que ellos quieren que signifique. Les voy a dar solamente un ejemplo, porque esto es lo que vamos a venir haciendo 2 o 3 veces a la semana. La primera serie que vamos a tratar son versículos fuera de contexto, y estos versículos fuera de contexto existen muchísimos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que muchos pastores que no han tomado la importancia verdadera de estudiar la palabra de Dios a profundidad y tener estos principios claves, han torcido la palabra de Dios intencionalmente, y algunos otros porque no han tenido la capacitación correcta para poder interpretar correctamente estos versículos. Les voy a dar un ejemplo de cómo la exégesis, que es un concepto liberal de algunos pastores, lo que hace es torcer la palabra de Dios. Este verso lo conocen ustedes muchísimo y es
Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De la iglesia en la que yo vengo o de donde yo provenía, donde son mis raíces espirituales, que posteriormente se convirtió en enseñanzas neopentecostales, es decir, en enseñanzas que en ocasiones traían una interpretación de la palabra de Dios acomodada simplemente con un significado que no era el de la Biblia, pero que podría generarles una serie de objetivos. Y traían este versículo, recuerdo mucho, para decirnos, mira, esto Dios lo quiere para ti, Dios te ama mucho, y eso lo sabemos, que Dios nos ama, y que desea prosperarte en todas las cosas. Mira lo que dice ahí, desea prosperarse en todas las cosas, y no solamente eso, sino que tengas salud, así como prospera tu alma. Enseñándole a la gente entonces que el estado del cristiano es un estado de prosperidad, de éxito, de bendición continua, refiriéndose a la parte económica financiera, que un cristiano no debe estar enfermo y si está enfermo es porque seguramente hay algo detrás de eso o hay un pecado o esta persona no está viviendo la suficiente santidad, pero en realidad no es eso lo que quiere decir el texto. Si nosotros leemos más atrás y leemos un poco acerca de lo que Juan más adelante también está diciendo, a lo que se está refiriendo es a un hombre llamado Gallo, al cual le está escribiendo esta carta porque Gallo era un hospedador de cristianos, de hombres y mujeres que iban a hacer misiones a estos lugares y este hombre era muy buen hospedador, este hombre trataba muy bien a estos misioneros y por supuesto había servido de un gran instrumento para la iglesia del Señor fuera creciendo a diferentes lugares. Y por supuesto, el cariño que el apóstol Juan tenía hacia este hombre le hace referir las siguientes palabras, amado Gallo o amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Es decir, yo sé que tú eres un hombre dadivoso, generoso, con todos los misioneros, con todos los cristianos, eres hospedador. Así que yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, porque lo más seguro es que Gallo estaba padeciendo algún tipo de enfermedad. Así que es totalmente diferente el contexto verdadero a lo que otras personas han tratado de tergiversar y sacar a su acomodo para poder eh, presentar su evangelio, el evangelio de la prosperidad, en donde muchas personas están siendo engañadas, muchas personas están siendo burladas, muchas personas se están aprovechando de ellas, de su inocencia de alguna manera y también por otro lado de su irresponsabilidad de no profundizar en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos tener principios sencillos de interpretación? Que ese es justamente mi objetivo. Yo quiero darles algo que me llamó poderosamente la atención y es del señor Howard Henry. En uno de sus libros él escribe algunas recomendaciones de características que debemos tener en cuenta al ir a la palabra de Dios a estudiarla. Primero, el contenido. El contenido es muy importante. ¿Cuál es el contenido? El texto, un versículo, pero recuerden que no podemos leer un versículo aislado, sino que ese versículo debe ir acompañado de los versículos que están antes y de los versículos que están después. Si estamos hablando de un capítulo 2, por ejemplo, de alguno de los libros, debemos leer el capítulo 1 y debemos leer la introducción al libro. De hecho, en estos momentos nosotros como iglesia estamos los miércoles en nuestro el culto de oración teniendo la serie del libro de libros, es decir, estamos explicando libro a libro desde Génesis hasta Apocalipsis, cuál es el significado del libro para que nos dé un contexto general del significado del libro y cada vez que leamos versículos y leamos capítulos de ese libro podamos entender con mayor claridad lo que Dios nos quiere decir, porque hay que ver el sentido original. Dice entonces Howard Henry en este libro entonces que lo primero es el contenido, el texto, el sentido original. Dos, el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, es lo que dijo, cómo se dijo, quién lo dijo, por qué lo dijo. En este caso, por ejemplo, si fue Pablo que escribió, desde dónde escribió, cuál es la condición de Pablo cuando está escribiendo, cuál es la cultura a las personas que originalmente Pablo les está escribiendo, cuál es el propósito y el objetivo principal por el cual Pablo está escribiendo, a quién le escribe Pablo, si le escribe a la iglesia o le está escribiendo cartas pastorales a hombres como Timoteo, etc. Tercero, la comparación. La comparación es bien importante. ¿Qué significa esto? Comparar un texto dentro de su contexto con el contenido de otros versículos. El ejemplo que les daba anteriormente, Salmo 37, versículo 4,
Eso es un versículo que también vamos a estudiar porque es un versículo que se saca mucho de contexto y lo utilizan mucho para poderlo torcer a su acomodo, diciéndole, por ejemplo, a la gente, leo textualmente lo que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, como queriendo decir que si nosotros nos deleitamos en el Señor, simplemente podemos obtener todo lo que nuestro corazón desee y pedirlo y Dios lo va a conceder. Pero nosotros tenemos que verlo comparativo con otros versículos similares que también nos dejan a nosotros tener un contexto claro. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces sabremos que nuestras oraciones estarán condicionadas a lo que desea nuestro corazón, en el sentido en que si es parte de la voluntad del Señor, Dios lo concede. Si no hace parte de la voluntad del Señor, Dios no lo concede. Entonces la condición allí es que si lo que pedimos es parte de la voluntad del Señor, entonces lo vamos a recibir. Por ejemplo, si tú oras al Señor por deseo de orar, si tú oras al Señor por querer amar a tu esposa más, si tú oras al Señor por ser un mejor padre, con toda seguridad Dios va a escuchar estas oraciones porque hacen parte de su voluntad. Pero si tú le pides un Ferrari al Señor o tú le pides ir a un casino al Señor y que en ese casino te respalde mientras tú apuestas, ten la plena seguridad que lo más seguro es que Dios no te vaya a responder, no te vaya a contestar. Y por último, el señor Henry dice, consulta. Debemos consultar, no nos debemos quedar únicamente. Las escrituras son inspiradas por Dios y son palabra exhalada por Dios, son verídicas, pero a veces para nuestra comprensión o nuestra mejor comprensión podemos nosotros utilizar otro tipo de herramientas, como por ejemplo diccionarios bíblicos, que nos ayudan a nosotros a descubrir qué es lo que dice en su lenguaje original. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito, la mayor parte de ellos, en el hebreo, ¿sí? Una parte muy pequeña en arameo. En el Nuevo Testamento encontramos el griego como el lenguaje original, también algunas palabras en arameo que mencionó el Señor Jesucristo, etc. Podemos ir a estos diccionarios que nos dicen palabra por palabra cuál es su significado original y de esta manera entonces no sacar de contexto un versículo. Podemos nosotros también utilizar comentarios bíblicos. Podemos utilizar opiniones de hombres reconocidos de la historia que por la fidelidad a la palabra de Dios son verídicos también sus opiniones. Estamos hablando de personas de la primera iglesia, estamos hablando del siglo I, estamos hablando del siglo XIII, XIV, estamos hablando de Calvino, Martín Lutero, Spurgeon y muchísimos otros más en tiempos contemporáneos como los de hoy, donde conocemos sus ministerios y conocemos la fidelidad a su palabra, conocemos su testimonio también. Hombres como por ejemplo John MacArthur, Paul Washer, John Piper, Miguel Núñez, Ugel Michelén y muchísimos otros que nosotros podemos estar mirando. Así que esta es la manera correcta en la cual nosotros podemos introducirnos a un mayor conocimiento y un mayor entendimiento de la palabra del Señor. Por último, quiero compartirles un versículo que es el que tiene rondando mi cabeza y animando mi corazón a seguir haciendo esto. Y es que el Salmo 119, versículo 34, dice lo siguiente: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Todo cristiano, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más intelectual hasta el menos intelectual, aquel que se considere más capacitado y aquel que se considere que no tiene la suficiente capacidad de entendimiento. Las escrituras son una revelación clara de que Dios quiere que nosotros le conozcamos, Dios quiere que nosotros lo entendamos. Él anhela eso y nuestro anhelo también debe ser ese. Como dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nuestro deseo debe ser amar la palabra del Señor y cada vez entender más, como el Salmo 119:34 dice. Dame entendimiento, esa debe ser nuestra oración, pero también nuestra responsabilidad debe ser profundizar en ella, para que nosotros podamos guardar la ley del Señor, la palabra del Señor, y podamos cumplirla de todo corazón. Ese es nuestro deseo. Recuerden de inscribirse a nuestras páginas, a nuestras plataformas. Nosotros estamos en YouTube y también en Facebook como Iglesia Jesucristo Gracia Eterna, y posteriormente pues estaremos en otra cuenta que es mi cuenta personal. Si te gustó este contenido y ves que edifica tu vida y puede edificar la vida de otras personas, te invitamos a que
lo compartas si lo quieres. Un abrazo gigante. Bendiciones.